Yo lo que hago es conectar con mi ser superior y desde ahí, pues pedir la comunicación con vuestro ser superior. ¿Qué sientes en relación a nuestro podcast? Yo creo que seguramente kármicamente habéis vivido alguna vida, a mí me llegáis ahí como romanos, como una patrulla romana. Entonces esto, para lo bueno, es maravilloso porque podéis conquistar más, pero es difícil que os enfrentéis entre vosotros, ¿vale? Hay lealtad, es decir, yo creo que los dos confiáis en uno en el otro y es difícil que os traicionéis. Marcos, eres más flecha, más energía masculina y Samuel, tú eres más círculo, más energía femenina. Tú necesitas procesar antes de mover y tú, Marcos, lo ves y actúas. Que mucha gente, por ejemplo, a la hora de haber explicado los principios rectores o haber hecho este evento, nos Mm. dice, bueno, es que para la edad que sois unos chavales súper especiales, tenemos mucha esperanza depositada en vosotros porque tú percibes que hayamos venido con alguna misión en particular, ya sea para nosotros mismos. ¿Cuál es el yo real? ¿Vale? Pues ¿cuál es mi programa? Primero tendré que entender cuál es mi programa. Todos estamos programados. Mientras estamos en la Tierra, tenemos ego. Y es fundamental porque si no, moriría. Vosotros tenéis ese camino de conciencia hecho de otras vidas, pero también formáis parte de grupos de almas que vienen a sembrar esto en este momento en la Tierra. Justo ayer un colega me decía esto de que con sus percepciones, que también tiene X percepciones, pero las suyas son más de ver ovnis y cosas así. Simplemente ver este logo que tiene aquí Marcos, que es el logo Así, de las camisetas que hicimos para el evento, que él sí. pensaba que estábamos bajo la influencia de una entidad negativa. Vosotros sois de los avanzados, ¿no? Es decir, de la avanzadilla, porque tenéis como el permiso para avanzar rápido. Pues tío, a ver si estamos aquí parasitados, creemos que estamos haciendo algo por la luz y estamos siendo un instrumento del mal. Encontrarlo. Bueno, vamos a hacer una sesión un poco peculiar, ¿no? Porque creo que queréis como ver, sobre todo es para tener esa claridad un poco, ¿no? De qué necesitáis. Creo que queréis un poco que testemos, que profundicemos en cosas que son comunes, ¿no? Por eso las hacemos en vez de haceros una y luego el otro, ¿no? Mm. Una primero uno y luego el otro, lo queréis conjunto por esto, ¿no? Mm. ¿Sí? Sí, así como la doble sesión y luego también el tema de la canalización de después y las flores de Bach y tal, o sea Claro. que ese es un poco. Pero sí es Sí. lo que tú dices. Entonces, lo que se me ocurre es como que hagamos como del tirón, pues como la hora y media de Zoom, ¿no? Que serían como 45 minutos uno, 45 minutos otro. Pues Mm. hacemos del tirón la hora y media de Zoom y luego cuelgo y hago el reajuste, me centro en la parte energética, aunque energía vamos a mover todo el tiempo, está claro, ¿no? Pero Mm. como lo hacemos ahí y luego os envío un audio y os enviaré un audio conjunto también, ¿sí? Y un Mm. frasquito de esencias florales para cada uno. ¿Sí? Genial. Mm. Más o menos. Sí, Bueno, perfecto. pues bueno, Marcos, tú como me conoces a través de Samuel, pero no es la primera vez que haces así el trabajo conmigo, todo el rato lo que yo voy a estaros diciendo es desde lo que hay en la energía, es decir, yo lo que hago es conectar con mi ser superior y desde ahí, pues pedir la comunicación con vuestro ser superior. O sea, yo voy, siempre es, para mí es la clave o la imagen es el ascensor. ¿No? Es como para podernos desplazar en planos, primero hay que subir. Entonces, ese es el trabajo que yo hago. Pero, como soy una persona muy práctica, también yo hago una canalización muy aterrizada, para mí es muy importante que os sirva para lo concreto, ¿no? Para las cosas que tenéis ahí. Así que, bueno, como los datos de Samu ya los tengo, te voy a preguntar a ti simplemente pues, tu nombre y tu fecha de nacimiento, poco más. ¿Te parece? Perfecto. Y así, pues ya vamos al meollo. ¿Mm? Dime tu nombre completo, por favor. ¿Con los dos apellidos o con uno? Los dos. Marcos Martín González, Vale. ¿Y tu fecha de nacimiento? el 27/12/2003. Vale. O sea, ¿cuántos años tienes ahora? Ahora mismo 21. 21. Vale. ¿Y cuál es tu profesión? Mi profesión, ahora mismo pues es hacer podcasts y vídeos en internet. Muy bien.
Perfecto. Voy a mirar un momento mm, vuestra fecha de nacimiento Ujú. conjunta. Vamos a ver ahí, sin meterme en hacer ahí como un estudio profundo, porque tenemos otra cosa, pero a ver, quiero ver si así rápidamente aparece algo entre vosotros, ¿no? Que haga, que tengáis ahí una, bueno, algo que os activéis, ¿no? Por el tema numerológico y de clan. A ver, tres, uno, dos, tres, cuatro, nueve, cinco, uno. No, así a priori yo creo que estáis bastante liberados de karma juntos. Hay, tenéis dos conexiones. Ahora vamos a las preguntas que tenéis, ¿vale? Pero sí, esto que llega, yo os lo digo porque creo que os va a interesar. Tenéis dos conexiones bastante fuertes a un nivel energético, es decir, se genera un flujo de compartir entre vosotros desde el tercer ojo y desde el plexo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que luego la parte de raíz es muy distinta en cada uno. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto traducido? Que entre vosotros hay un buen equilibrio en el rango, es decir, es difícil que entréis en juegos de poder. Ujú. Los dos os convertís en más competitivos o más ambiciosos juntos. ¿M? Es como que os activáis esa parte del yo quiero, ¿no? Lo que a lo mejor uno por su lado, cada uno por su lado, pues no tiene como tantas ganas de avanzar, ¿no? De hacer cosas. O sea, seríais más comedidos, ¿no? O un poco más tímidos, por decirlo de alguna manera, por separado que juntos. Lo bueno es que no entráis en rivalidad, sino que hacéis equipo rápidamente o hacéis un binomio que os impulsa afuera. Entonces, esto para lo bueno es maravilloso porque podéis conquistar más territorio, llevároslo esto a lo que signifique en distintos contextos juntos, pero es difícil que os enfrentéis entre vosotros. ¿Cuál es el tema a tener en cuenta con esto, ¿vale? Con esa conexión que tenéis a nivel de plexo. Porque además yo os lo voy nombrando y lo vais reforzando sin daros cuenta. ¿Eh? Hay yo creo que seguramente kármicamente habéis vivido alguna vida, a mí me llegáis ahí como romanos, como una patrulla romana o algo así, ¿no? Tenéis juntos mucho esa energía, de Roma, de lo bueno y de lo malo, ¿no? O sea, ahora os aclaro qué quiere decir esto, pero es como que vosotros, el tema es que a veces os podéis como acelerar mucho juntos. Es decir, tened cuidado de seguir siendo los suaves, amorosos y empáticos que sois por separado, juntos, ¿sí? Porque a veces juntos podéis atropellar un poco más que O si lo sea que hicierais podemos por liar separado. más, la podemos liar más como si fuéramos una patrulla romana, ¿no? Sí, podéis ser así como un poco más bruscos, sería algo así, ¿no? Como que cada uno por Mm. separado va más lento, hace como más feedback, ¿no? Pues mira, yo siento a esta persona así, pero juntos podéis decir, "Buah, venga, es que esta persona lo que le pasa es que se le ha ido, ¿no? O qué tal. La parte un poco, la contraparte de esa energía romana también es la parte del hedonismo, ¿no? Es decir, entonces igual que podéis conquistar mucho, os podéis ir, voy a decir así, por teatralizar, ¿no? A la perdición juntos, ¿no? Es decir, que igual que os apoyáis en los donos, os podéis apoyar un poco en los vicios, ¿no? O sea, que también lo tengáis un poco en cuenta para que siempre uno de los dos mantenga ahí esa postura un poco más media, ¿no? De, a ver, que queremos hacer esto, pero vamos a ir despacio. O de, venga, tío, que nos hemos comprometido en esto y hay que hacerlo. ¿Entendéis un poco este Sí, juego? sí. Puede Y luego, suceder, de hecho, es curioso, yo creo que puede suceder un poco como que Marcos sí, sea más como, nah, tío, no hay que tener tantos vicios y tal, y a lo mejor yo más como últimamente, a lo mejor como lo de, si hemos dicho esto, vamos a hacerlo, algo así. No, más o menos puede Sí, ser. puede ser, sí, ¿eh? sí.
A veces os pasa ahí. Sí, el tema de la raíz, ahora os lo explico, es en lo que tenéis una forma diferente y que es interesante que lo sepáis, ¿no? Entonces, esa conexión a nivel de plexo os ofrece esto. Estáis Ujú. muy blindados, sois muy guardianes el uno del otro. Hay lealtad, ¿vale? Hay lealtad. Es decir, yo creo que los dos confiáis en uno en el otro y es difícil que os traicionéis, ¿entendéis? Es difícil que eso pase. La otra conexión muy fuerte que tenéis es a nivel de tercer ojo, que es la misma visión. Es decir, compartís una parte idealista, esa parte de búsqueda y un pacto álmico que os lleva a evolucionar juntos. ¿Mm? Esa es la parte que puede hacer que toda la otra parte ambiciosa y de conquista tenga un propósito superior y de esa manera pues estéis más enfocados. Eso os ayuda mucho y os va a ayudar también en los momentos en los que hay alguna crisis entre vosotros. ¿Por Ujú. dónde pueden venir las crisis? Pues porque la raíz la tomáis distinta, ¿no? Muy distinta. Es como tú, Marcos, tienes un centro raíz y una forma de arraigar en la tierra muy directa. Es decir, yo sí quiero la vida, sé lo que es la vida, voy a sacarle el máximo provecho, ¿no? Hay como mucho más arraigo a nivel corporal. Es como que si tu espíritu hubiera anclado el cuerpo muy directo, ¿vale? Ujú. Aunque haya otros momentos en los que, bueno, pues tienes esa parte soñadora, pero la raíz está. Con lo cual el cuerpo, por ejemplo, o tu relación, por ejemplo, con el cuerpo o la materia puede ser más estructurada. O sea, para ti es más fácil seguir las rutinas, ¿no? O si tienes un objetivo claro, mantenerlo ahí. Sin embargo, tú, Samuel, la raíz la haces como por fase. Es decir, no hay un enraizamiento directo, sino que hay un enraizamiento de avanzo y reposo. Avanzo y reposo. Entonces es, digamos, lento pero seguro. Tu energía, Samuel, en ese sentido es más femenina que la tuya, Marco. ¿Sí? A veces tengáis esos rifirrafes en que no coincidáis en los tiempos en los que los dos queréis concreción, ¿sí? En los que normalmente, Marcos, tú querrás una concreción más progresiva, pero que se mantenga ahí, y tú, Samuel, querrás una progresión que vaya a salto. Tío, a todo, venga, 2 días, nos sumergimos en esto y no hacemos otra cosa, pero luego queremos aire. Sin embargo, tú, Marcos, le puedes decir, no, yo ya todos los días vamos haciendo un poco, pero tío, no, que podemos hacer otras cosas, no Ujú. Ujú. hace Vale, falta que vale. estemos ahí imbuidos, secuestrados, haciendo una concentración esto. Esto es un ejemplo de cómo se puede manifestar. No sé si esto os resuena. Bueno, en cierta medida nos resuena un poco porque sí que es verdad que Samu es bastante decir, venga, tenemos este tiempo, vamos a hacer todo lo que podamos en, yo qué sé, estos 2 días o esta semana. Y, y sí, pero yo te quería preguntar sobre este enraizamiento. ¿Es un poco como Sí. la estructura que tenemos o lo que ya es? Porque pregunto si es la estructura por si es la estructura y todavía no nos hemos dado cuenta, o sea, no lo hemos como integrado en nosotros mismos, o es lo que ya está sucediendo y cómo nos estamos moviendo ahora. Las dos cosas. Esto tiene que ver con cómo aterrizasteis en la Tierra, ¿no? Es decir, en Ujú. el momento, en la gestación y en el nacimiento, el momento en el que encarnaste. O sea, tiene que ver con eso, en la forma en la que encarnasteis cada uno, que era la que necesitabais. Aquí no hay errores. Simplemente es saber que eso pasa de una determinada manera y que tenemos que aprender a manejar las consecuencias de eso. Por otro lado, es una forma de funcionar. Es como un poco tenéis el programa en el que se consigue un avance, una consolidación, una materialización, una seguridad. Los dos buscáis el avance y la seguridad de una manera distinta por tendencia. Esto es plástico, esto se puede cambiar, pero es muy importante que lo conozcáis y lo respetéis. Con lo cual, que entendáis que a veces podéis avanzar mucho, aunque no sea, aunque sea de cada uno a su manera.
¿no? Es decir, si tenéis un compromiso con alguien, que estáis preparando un proyecto, ¿no? Tenéis que hacer, qué sé, un cartel, ¿no? Vamos a ir a cosas sencillas, ¿no? Simples. Tenéis que hacer un cartel. Pues cada uno va a hacer el cartel y va a hacer la información del evento desde un lugar distinto. Lo más natural, que puede no ser siempre así, ¿vale? Pero como vuestra tendencia, a mí me da la sensación que puede ser así, de que Marco sea en un tiempo corto, pero muy concentrado, ¿no? Pero ese tiempo concentrado viene de una planificación. Es como, a ver, ¿cómo deciros? Como si os puede funcionar mejor a ti, Marcos, agendártelo en la agenda, ¿no? Es decir, el miércoles que viene vamos a quedar y vamos a dedicar un rato a esto. O yo me comprometo conmigo al el sábado a hacer un rato de cartel, por ejemplo, ¿no? Es decir, para ti es más fácil algo programado, te sienta mejor algo programado, y para ti, Samuel, te sienta más algo de según tengas tu energía. Porque hay días que tienes mucha energía disponible y te cunde mucho, y otros días que no. ¿Entendéis? Esa es un poco la diferencia. Entonces, cuando tú, Samuel, tengas ese disponible, a tope. Y tú, Marcos, tienes que entender que hay días que él no tiene tanta energía disponible. Es como si tú, Marcos, pudieras dosificar a tu gusto, pero tú, Samuel, no. ¿Entendéis? Pero los dos Sí. dais mucho. Lo que pasa es que para que el flujo sea natural, tenéis que entender que aquí cada uno lo va a llevar distinto. Igual que, Además, dime, nada, dime. que tiene coherencia con nuestros diseños humanos también, que últimamente Sí. hemos estado hablando de eso también. Sí, Ajá, porque ¿qué sois en diseño? Recordadme. Marcos, generador y yo, proyector. Claro, tú eres proyector, claro, ya está. Mm. Eso, eso es. Sí. Y luego te queríamos preguntar sobre qué sientes en relación a nuestro podcast. Mm. Así como a nivel de qué te viene en relación a... Bueno, si no querías comentar algo más que te he cortado antes, Sí, perdón. no, no, está bien, sí, sobre todo es porque creo que es muy interesante para vosotros entender cómo funcionáis para ir a favor de eso, ¿no? Ujú. Y entender que Mm. igual que estáis muy conectados en este tema de plexo, es decir, de la seguridad, el avance, el hacer tándem, el ego, ¿no? O sea, vais a funcionar muy, muy parecido ahí y también a la hora de vocación, proyección energética y proyección práctica de vuestras ideas, ahí vais a ir muy a la par, pero en la ejecución de las cosas no tanto. Esto se puede convertir en una ventaja si aprovecháis ese flujo. ¿Sí? Para Mm. vosotros va a funcionar muy bien si, por ejemplo, tenéis la visión conjunta, ¿no? La, la entendéis, aclaráis cómo lo vais a hacer, no, darle tiempo a aclarar, ¿vale? De verdad que es una inversión que os va a interesar. Tío, yo he entendido esto, o yo lo vivo así, ¿tú cómo lo vives? ¿No? ¿Tú qué idea tienes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que te está apeteciendo hacer? Porque esto va también, ya os va respondiendo al podcast, aunque ahora lo testamos ahí específico, pero iría un poco por ahí. Hablamos de este tema, vale, pero ¿tú lo que quieres decir de este tema es esto? ¿Te refieres a esto exactamente o no? ¿Y qué orientación habías pensado? ¿Y cómo? ¿Entendéis? O sea, como darle un tiempo para aclarar y unificar vuestra visión al nivel mental. Porque visión va a coincidir. ¿Entendéis? Es como a un nivel energético, sutil, espiritual, de conciencia vais a coincidir, porque estáis conectados aquí. ¿Sí? Pero luego la interpretación ya hay que aclararla, hay que ajustarla. Y la ejecución hay que hacer equipo. No sale tan natural la ejecución. ¿Lo veis? Entonces, para que la ejecución sea lo más práctica posible, tenéis que dedicar un ratito a aclarar esa visión, a ponerle palabras, ¿vale? Si vosotros le ponéis palabras y os habéis entendido bien, pues ahí es aprovechar venga, pues ¿quién tiene más pucha ahora? ¿Quién lo ve más claro? ¿Quién tiene la inercia? ¿A quién le sale atreverse a hablar con no sé quién, por ejemplo? ¿No? Pues lo haréis. Entonces ahí es donde sois un poco más distintos, en el sentido de que Marcos, tú, aunque no lo hayas sentido tanto, lo puedes hacer, ¿no? Porque hay esa parte tuya más marcial o más mental que dice, pues todo lo que hemos acordado, pues voy y lo hago.
Pero tú, Samuel, necesitas como incorporarlo antes de hacerlo. Ahora, una vez incorporado, es difícil que tú cambies de vía, pero sin embargo, tú, Marcos, es más fácil porque tienes esa plasticidad de cambiar de tarea, Ujú. ¿no? Por ejemplo, a la hora de repartir las tareas, sería una cosa a tener en cuenta. Digamos que tú, Marcos, eres más flexible, puedes cambiar más fácil de tarea, pero, por ejemplo, para ti, Samuel, tú necesitas, a lo mejor tardas más en, como en ponerle detalle o estructura a la tarea, pero una vez que estás, os conviene más que tú te mantengas en esa tarea. También, antes de la otra pregunta, es curioso que no sé si nos podrías decir algo, dar algún consejo sobre el tema de que, por ejemplo, tenemos roles bastante diferentes en general. A Marcos se le da mejor el tema así de la tecnología, de estar con el ordenador, por ejemplo, haciendo la pancarta que decías, y a mí se me suele dar mejor, o sea, que cada uno tenemos una parte de todo, pero a Sí, mí, o sea, yo suelo tener más el rol de contactar con los invitados y de hacer como más mm, planificación, replanteo, porque me mola de repente pensar y no sé, por ejemplo, ayer apuntar unas preguntas y pensar qué cundía hacer hoy o cosas así. mm. Sí, ahí funcionáis muy bien. Esto, por ejemplo, es respetar vuestra energía y aprovecharla, efectivamente, porque es como que es esta parte, eh, cogédmelo con pinzas, con esto de las polaridades, porque todos tenemos toda la polaridad, pero es como la forma de funcionar de Marcos es más masculina, ¿vale? Es decir, él es como, ¿qué tarea hay que hacer? Venga, yo la resuelvo. Y ahí eres muy bueno ejecutando. Por eso es normal que las tecnologías también se te den bien. Esa parte, venga, ¿qué hay que hacer? Eso, el cartel, hay que no sé qué, que tiene que estar aquí la plataforma y que hay que subir este vídeo a YouTube, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Tú vas y lo haces. Pero sin embargo, Samuel, tú eres más bueno en captar como todas las oportunidades, ¿no? Oye, que mira, no sé cuánto, yo tengo ese contacto, ¿veis? Entonces, ahí estáis funcionando muy bien con esos roles que tenéis. Lo que pasa es que hay que dejar un espacio para que los dos también cambiéis el rol. ¿En qué Ujú. sentido? En el sentido de que, Marcos, necesitas también tener espacios que sean un poco creativos, un poco de fliparte y ya, ¿no? Menos ejecución. Y tú, Samuel, necesitas tener a lo mejor mm, como momentos en los que haya alguna responsabilidad práctica que dependa de ti, ¿no? Que sea, por ejemplo, venga, hace falta conseguir un cable de no sé qué, no sé cuánto, yo me encargo, ¿no? No os lo llevéis a cosas complicadas, lo que os digo, ¿no? Sino en este que jugáis alguna vez a dar un espacio al otro rol a la otra persona. Pero como lo estáis haciendo, está bien, os habéis leído, es natural vuestro flujo, ¿sí? Mm, Y también todo lo que vivís, tanto en vuestro proyecto como a nivel personal, os sirve mucho. Porque, por ejemplo, las relaciones, la proyección profesional, la relación con la familia, vuestras vivencias son muy distintas. ¿M? Vuestra forma de funcionar es muy distinta, pero sí podéis inspirar mucho el uno al otro. Entonces, observad, ¿vale? Porque hacéis, cuando digo que hacéis equipo, también me refiero a ese nivel evolutivo. Entonces, yo creo que normalmente la visión que el otro ofrece va a ser muy complementaria, ¿sí? Entendiendo esta parte que digo, que Marcos eres más flecha, más energía masculina y Samuel tú eres más círculo, más energía femenina. Tú necesitas procesar antes de mover y tú, Marcos, lo ves y actúas. Entonces, cuando os deis un consejo de la vida, lo vais a dar desde ese punto, ¿no? Es decir, si tú, Marcos, tienes que tomar una decisión de lo que sea, pues tú, Samuel, seguramente le ofrezcas una visión muy de conjunto. Ya, pero ten en cuenta que tu madre lo dice porque no sé qué, o que entonces, no, es que esta tía, porque antes estaba con no sé quién y por eso ahora se siente así, o responde de esta manera, ¿no? Es decir, tú vas a tender, Samuel, a traer como los matices y la complejidad
y tú vas a tender, Marcos, a traer la respuesta de resolución simple lineal. Ujú. Ninguna es mejor o peor. Son formas distintas de tendencia natural a moverse en la vida. ¿Sí? Mm. ¿Lo Genial. Pues veis? Y ¿Lo veis sí, sí, estos? esto lo ves relacionado con el podcast, sobre todo, ¿no? Sí, lo veo con todo, porque vuestra conexión y vuestro vínculo no es, o sea, es álmico, es de amistad, de compañerismo. Y en ese compañerismo podéis crear cosas muy chulas como esto del podcast. ¿Qué me parece a mí con el podcast? Y no es mental, ¿eh? Solamente os lo digo energéticamente, lo que siento. Que os ha dado una plataforma para expandiros. Bien, entonces ha tenido muchísimo sentido en un momento, pero ahora necesita acotarse porque hay una tendencia a la dispersión, a abarcar mucho y al final se disipa, ¿sí? Entonces yo os diría cerrar un poco, acotar un poco y empezar a pensar en plus. Es decir, ¿qué os diría? Cuando os apetezca hacer cosas nuevas, distintas, hacerlo como añadido, pero simplificar el podcast. O hacerlo ideas, ¿vale? Yo os lanzo ideas, luego vosotros lo cuadréis. Hacer monográficos. Es decir, por ejemplo, igual que en un tema, pues como hicimos nosotros, ¿no? En una charla tocamos muchos temas, eso es muy interesante, pero también disperso. Ujú. ¿Veis? Entonces yo creo que os puede sentar muy bien hacerlo más monográficos, ¿no? Incluso, pues no sé, a un nivel si que yo en iVoox hace mucho, antes, o sea, yo tengo un este de iVoox que antes subía las cosas a través de la web, pero hace mucho que no pongo nada ahí, entonces ya no me acuerdo cómo va. Pero, por ejemplo, estaría muy bien hacer un canal con secciones, ¿no? Viajes astrales, camino rojo, eh, cuerpo energético, y que cuando os dediquéis a algo, os centréis en eso. Porque si no, esa apertura es esa necesidad de expansión y que es maravilloso y que os lo potenciáis, que os interesan muchas cosas, que os lleva, es muy jupiteriano, pero necesita Saturno. ¿Vale? Os voy trayendo arquetipos ahí para que integréis, ¿no? Es como hay muchas ideas, queréis abarcar muchas cosas y es maravilloso, pero hay que darle una estructura. ¿Cómo has Y dicho los luego, arquetipos? Júpiter, que expande, ¿no? Y Saturno, que lo que da es la estructura para consolidar. ¿Mm? Entonces, juntos generáis algo muy jupiteriano, que es, venga, y más allá. Entonces, las ideas no se van a acabar, no se van a acabar. El tema es que si no, puede llegar un momento en el que alguno de los dos a la vez, tengáis una sensación como de dispersión, ¿vale? Entonces, con los podcasts está maravilloso. Yo creo que es un lugar que estáis además ofreciendo un servicio y un laboratorio de crecimiento personal a la vez muy interesante. Yo os animo, de verdad es un regalo, a mí siempre me encanta. Cuando os voy viendo además ahí en redes, digo, mira qué bien, ¿no? Todo lo que vais creando, ¿no? Esa iniciativa con vuestra frescura, con vuestras ganas de aprender, de compartir, de divulgar. Eso es maravilloso, pero tienes que poner estructura, ¿sí? Y luego a lo mejor, pues hacer una jornada donde tratamos todos los temas. Venga, un reto de 24 horas de podcast online, de preguntas abiertas a la gente que se conecte. Y yo me invento todas estas cosas, pero ¿me entendéis? Es como dar espacio a el batiburrillo y la expansión, pero dar estructura a lo cotidiano para que sintáis que realmente hay algo sólido, concreto, y que luego a un nivel práctico a la gente le sirva. Imaginaos a alguien que llega a vuestros canales y lo que quiere es información sobre un tema. Ujú. Información de ese tema lo va a tener que ver en 5 o 6 podcasts distintos. ¿Entendéis?
Y Sedna, ¿tú cómo ves el tema que me acaba de surgir ahora? Bueno, dos preguntas, una relacionada como con el sacrificio, de Mm, decir, vale, queremos esto y, por ejemplo, ayer nos pasaba, de decir, queremos grabar un vídeo en Madrid, pero venimos de hacer un evento y entendemos que estamos cansados. Yo es como que al menos desde mí conecto más con la parte de decir, es que a mí me mola crear y me mola ir ahí en dirección, pero sobre todo cuando, o sea, yo me siento ahí centrado. Y es como que yo siento que Samu tiene más la capacidad de decir, vale, voy a por ello, aunque esté cansado y aunque esté del estado que sea, como igual más capacidad de sacrificio. Y eso no sé cómo lo relacionas con lo de la energía femenina y masculina. mm. Pues es más, no tanto con la energía masculina y femenina, sino que Samuel, una vez que tú estás metido en algo imbuido, estás muy imbuido. Entonces es como que entras más lento, pero te quedas más. Sin embargo, tú, Marcos, tienes más la capacidad de entrar y salir. Entonces, por eso para ti es más fácil decir, no, pues hacemos esto y haremos lo otro. Ujú, Pero sin embargo, Samuel, la energía es más, aquí estoy, porque estoy viviendo eso, ¿no? Porque es como, respecto a polaridad, porque tienes un mental medio uno de tus fuertes es la mente, muy fuerte. Entonces te puede dar dispersión, pero te puede dar mucho foco. Entonces, desde la parte mental, tu emocional no está tan involucrado. Sin embargo, tú, Samuel, eres muy más sensitivo, ¿no? Más perceptor del entorno. Entonces, una vez que estás, es como que cuesta más salir, ¿no? Entonces, claro, el nivel de sacrificio, pues para ti, Samuel, es que es lo que tiene sentido. Es que hemos quedado con esto y yo estoy focalizado ahí. Es como que tú, Marcos, tiendes más a la multi tarea, digamos, ¿no? ujú. Sin embargo, Samuel, para ti es más fácil estar centrado en una cosa. Pero por esto, porque uno involucra más el cuerpo mental y el otro involucra más el cuerpo emocional. Entonces ahí podéis hacer equipo. Os va a funcionar muy bien un calendario. Un calendario que respete los ritmos y la estructura. Yo diría, mm, borrar la palabra sacrificio, que ya no nos hace falta, y pongamos el cambio en la palabra foco, compromiso. Que si queremos materializar esto, el foco, ¿no? ¿Qué es lo que a ti, Marcos, te puede costar a veces mantener? Porque es Ujú. como tú estás enfocado en una cosa, pero si surge otra más interesante, te vas a la otra, ¿vale? Ya, ya, Sin embargo, claro. Samuel, estás enfocado en una cosa y sí, puedes recibir sugerencias del otro, pero lo dejas como en cola. ¿Lo veis? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Entonces, mantener el foco, que es esta parte que tú sientes que para Marcos él tiene como más esa capacidad de compromiso, de decir, venga, vamos ahí, ¿sí? También por eso, porque a ti, Marcos, o sea, a ti, Samuel, te cuesta más entrar y salir, no eres tan rápido entrando y saliendo de la involucración, ¿sí? Esto lo podéis ver en vuestra vida en otras cosas. Sí, por ejemplo, Marcos comentaba el otro día que él es bastante, pues eso, lo que tú dices, como que se le hace fácil aceptar que alguien le diga de hacer algo y hacerlo, por así decirlo. Sí, es como, tú necesitas procesar y tú no, ya está, ¿entendéis? Por eso os decía la raíz, ¿entendáis cómo es vuestra forma de manifestar? No de crear, porque en crear tenéis más coincidencia. Pero a la hora de concretar y materializar, manifestar esa idea, hacerla tierra, funcionáis un poco distinto y podéis hacer muy buen equipo. Ujú. ¿Lo veis? Mm. Sí, Entonces, cambiar no, esta idea de sacrificio por foco y compromiso. Es esencial para nuestro proyecto, es algo que hay, esta estructura, ¿vale? Ahora me cuentas, ¿vale, Samu? Esta sí, estructura que le queremos dar para que esto tenga una solidez, que yo creo que es el paso que os toca, ¿no? Profesionalizarlo, Ujú. pero no tanto como en la imagen,
sino en la forma en la que vosotros os relacionáis con vuestro proyecto, ¿sí? Entonces hay que Mm. cribar, porque uno no puede tener el foco y el compromiso a tope en todo. Tiene que seleccionar qué cosas va a poner en prioridad. Y esa es la parte que sí necesitáis en común. ¿En qué nos vamos a especializar, por Ujú. ejemplo? Y luego eso no, insisto, no quiere decir que ya no podáis hacer cosas que toquen mil temas, porque es una de vuestras cualidades y sinergias. Podéis tocar mil temas, pero no todos los días, Claro. ¿vale? Este sería un poco el resumen. Sí, a mí algo que nos está ayudando mucho es, bueno, el tema de los principios rectores, que creo que te lo compartí en el podcast que Sí, hicimos y tal, de eso sí, a las conclusiones a las que llegamos, que de hecho nos moló porque hicimos una charla en el evento que hicimos antes de ayer y gustó sí. mucho y tal, y la gente salió como bastante sorprendida y le encantó. Y aparte, como que esos principios rectores nos han llevado también un poco a tener como la idea de cuál es el objetivo principal del podcast, por encima de todos los subobjetivos, que es, por ahora lo hemos formulado como descubrir nuestro yo real o vivir desde nuestro yo real y compartirlo con el mundo. Y ese sería el objetivo del podcast, tanto al hacer el podcast, pues ir viviendo vivencias que nos hagan vivir más desde nuestro yo real y también pues el proceso de compartirlo con el mundo. No sé, ¿a ti Mm. cómo te resuena ese objetivo? Sí, sí, perfecto, perfecto, porque reúne vuestro deseo, vuestra pulsión de evolución, ¿no? De autoconocimiento, de evolución, con el servicio y la parte de divulgación. Entonces os sirve a vosotros, ¿no? Como práctica, pero a la vez vais compartiendo. Me parece estupendo. Y es muy concreto y a la vez abierto. Esto os va muy bien. Algo concreto, abierto. Entonces, por ejemplo, con esto, pues los podcasts. Pues, a ver, yo hablo también, claro, me llegan desde las cosas que son como mis especialidades, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? ¿Cuál es el yo real? ¿Vale? Pues ¿cuál es mi programa? Primero tendré que entender cuál es mi programa para trascender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues entonces imaginaos que decir, vale, pues vamos a atender a cuál es nuestra programación con la que el yo real tiene que gestionarse. Porque todos estamos programados. Mientras estamos en la Tierra, tenemos ego. Y es fundamental porque si no, moriríamos. Claro, no nos vamos a pelear, si lo importante es conocer nuestra programación y ajustarla. ¿M? Pero aceptar que está, reconocer que existe, ¿no? Porque si que lo que queremos es trascenderlo solo, estamos en cuerpo. El tema es honrar nuestra programación, como por ejemplo, ¿no? Pues ¿cuáles son mis programas? ¿No? Pues podéis enfocar yo qué sé, esto, ¿no? El nacimiento, cómo afecta. Mm. La información o el peso sistémico, ¿no? Del árbol familiar, lo que trae. El haber nacido en unas condiciones, en un lugar, en un país, con una situación socioeconómica, política concreta, ¿no? Pues, ¿veis? Esto es una forma como de ir acotando dentro de la gran pregunta del yo real. Y Mm. luego siempre darle vuestro toque personal de esa invitación para conectar con el yo real. Se me ocurre que algo, además, que le podéis sumar a estos principios rectores, que es muy interesante y a nivel filosófico, pues a mí me parece que es algo que podéis desarrollar mucho. De hecho, yo os invitaría como a pensar no solo en un podcast, sino en un libro, ¿m? En algo así que lo podéis hacer en el formato que sea. Ujú. Pero igual que los cuatro acuerdos toltecas, ¿no? Que los podemos resumir en las cuatro frases o podemos hacer ahí toda esa profundización, ¿no? Ujú. Pues los principios rectores vuestros también tienen ese punto, ¿sí? Claro. Entonces, además de esto, a esto yo le sumaría también como un sello personal que sea como una práctica sencilla para llevar al yo real. Ujú. Que se me ocurre una idea, ¿vale? Os la cuento, pero por supuesto esto no es nada más que una idea que os inspire. Luego vosotros la hacéis vuestra. Pues que terminéis todos los eventos
todos los podcasts, todas las entrevistas, todo haciendo un ejercicio de visualización o de anclaje, algo que incluya al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pues yo que sé, haciendo un mudra, ¿no? Venga, pues ahora vamos a volver a nuestro yo real, vamos a hacer esa invocación, vamos a convocar a nuestra presencia para anclarnos ahí, ¿no? Es como hemos hecho todo este viaje mental, energético, de conciencia, emocional, pero cerramos en la presencia, por ejemplo, ¿no? Y puede ser desde una visualización sencilla de voy llevándome al corazón, a mi chispa divina, y ahí pongo las manos y recuerdo quién yo soy, ¿no? Y a lo mejor podéis activar la presencia yo soy. Esto tiene que ser algo con lo que vosotros vibréis, ¿no? Yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, ¿no? Esto, no sé si conocéis mucho de esto, yo tengo un vídeo corto explicando esto, la presencia yo soy. Os lo voy a enviar, ¿vale? Sí, por favor. Genial. Esto es como una idea, ¿no? O por ejemplo, pues esto, ¿no? Como visualizar y conectar ahí el yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, o un ejercicio de enraizamiento o una activación del timo, ¿no? Como decir, venga, y traigo mi presencia, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Haciendo un tapping. Y traigo mi presencia, o traigo la presencia de mi yo verdadero, mi yo real, mi yo muy auténtico a esta encarnación. Y hacéis pum, 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 9 veces, o un minuto. Millones de cosas que pueden hacer. ¿Mm? Os pongo eso, un ejemplo más visual, otro que sea más corporal. Pero inventaros algo que os sirva a vosotros para anclar cuando lo necesitéis y que os dé un sello personal que es como la firma. Entonces, a todo lo que vosotros hacéis va con vuestra firma. Y es una firma que os sirve de práctica para vosotros, de práctica para la gente, que es un regalo, pero además os alinea para que esa dispersión no se dé. Es foco, compromiso, presencia, mantenimiento, trabajo energético, evolución. Pues genial, la verdad. Has comentado como bastantes cosas que te queríamos preguntar de todas formas, la verdad, Ujú. de cómo complementarnos y cómo ver el transcurso de cómo seguir allá adelante con el canal. Y además tiene Mm, coherencia lo que has comentado porque justo ayer un colega me decía esto de que veía como que a lo mejor él sentía con sus percepciones que también tiene X percepciones, pero las suyas son más de ver ovnis y cosas así, pero que pensaba que teníamos... Bueno, él pensaba algo curioso, que te lo voy a plantear, que pensaba por simplemente ver este logo que tiene aquí Marcos, que es el logo sí, de las camisetas que hicimos para el evento, que él sí, pensaba que estábamos bajo la influencia de una entidad negativa. Y ya. luego también pensaba que eso, que cuando vino aquí dice que veía mucha dispersión. Eso no lo decía como extra percepción, sino como que pensaba que el día que vino por aquí vio mucha dispersión. Y yo quería pues preguntarte esto de la entidad negativa porque me parece curioso, pero una pregunta que me apetecía mucho preguntarte era, bueno, porque a nosotros nos pasa un poco que mucha gente, por ejemplo, a la hora de haber explicado los principios rectores o haber hecho este evento, Ujú. nos Mm, dice, bueno, es que para la edad que sois unos chavales súper especiales, tenemos mucha esperanza depositada en vosotros porque no sé qué, no sé cuántos. La nueva generación y todo eso. Sí, cosas así, y nos apetecía como, bueno, a mí de las preguntas que planteé ayer, me apetecía preguntarte si tú percibes que hayamos venido con alguna misión en particular, ya sea para nosotros mismos, al hacer este mm, podcast o estos proyectos que podamos desarrollar, porque lo que te decía, que nosotros al final también o sea, tenemos planteado el querer escribir un libro, el querer hacer una película, un documental, muchas cosillas, y no sé si piensas o sea, si percibes o piensas que tengamos alguna misión en el mundo, en el futuro o para ujú. nosotros mismos simplemente. Y lo de la entidad negativa, ¿qué te parece también? Claro, sí. A ver, dispersión sí que entráis, entidad negativa no tenéis. O sea, este compi percibe, pero percibe muchos planos. Entonces, por eso contacta, ¿no? con emanaciones extraterrestres. Entonces, está muy bien, porque a veces te puede llevar información, pero a él también le dispersa. Por eso puede ver vuestra dispersión. ¿Eh? Entonces, está muy bien que él dice esto
Y vosotros, este es un ejemplo de cómo funcionáis con el plexo, de binomio, ¿no? Y con claridad y fuerza, que es, no se lo rebotáis, ¿no? Cuestionáis, pero no lo compráis, ¿eh? No entráis en el, claro, sí, necesitamos ayuda y salvación porque sí, tenemos una entidad y estamos parasitados, ¿no? Pero, ¿sabes cómo decir? Ni lo rebotáis ni lo compráis. Entonces esto está muy bien, porque esto de qué está hablando. Cuando uno está receptivo, se está cuestionando. Cuando uno está blindado, lo que hace es retroalimentar su propia idea y ahí no se avanza. Pero si uno está demasiado poroso a lo que le digan los demás, tampoco avanza. ¿Entendéis? Entonces ahí vosotros traéis un muy buen punto, donde, insisto, os podéis ayudar el uno al otro si uno de los dos flaquea. Entra, por ejemplo, en el miedo de, tío, a ver si estamos aquí parasitados, creemos que estamos haciendo algo por la luz y estamos siendo un instrumento del mal, ¿no? Aquí pegando la confusión, yo qué sé, ¿no? Lo teatralizo, que ya sabéis que a mí me gusta mucho este punto performance, ¿no? Entonces, uno al otro daros centro, ¿no? De, a ver, porosidad suficiente para cuestionarnos, pero también fortaleza suficiente y contundencia suficiente para no comprar cualquier, ¿vale? Entonces, con la entidad, no estáis parasitados por una entidad, vosotros conectáis con vuestro ser, desde vuestro ser tenéis acceso a información de otras vidas fácilmente, a información colectiva fácilmente, porque vosotros tenéis ese camino de conciencia hecho de otras vidas, pero también formáis parte de grupos de almas que vienen a sembrar esto en este momento en la Tierra. Vosotros sois de los avanzados, ¿no? Es decir, de la avanzadilla, De que va la... a ir a plasmar otras cosas. Esto, y de la nueva Tierra, de la nueva Tierra. Por eso había prisa, vosotros tenéis que poneros en marcha rápido, ¿sí? Y por eso elegisteis, ¿no? Pues venir en unas circunstancias o en unos ambientes o conectar con personas claves en vuestra vida que os abren mucha guía, ¿no? Porque tenéis como el permiso para avanzar rápido. Es como si trajerais un salvoconducto evolutivo que la vida dice, venga, a estos hay que facilitarles, hay que darles el habituallamiento en ruta, que no se pueden parar a comer, ¿no? Ujú. Pero No sé. ¿a qué os lleváis? Os lleva, chicos, esto os lleva a dos cosas. Por un lado, a afianzar este compromiso y el sentido de lo que estamos haciendo, sí, tiene un propósito. Y tiene un propósito personal de crecer, porque evolucionáis muy rápido con todo esto que hacéis. Genial. Aquí hemos venido a aprovechar la vida. Ujú. ¿Sí? Fantástico. Pero también vais sembrando sobre el camino. Entonces os da seguridad, confianza, propósito, y esto os sienta muy bien, pero ojo que puede dar la dispersión egoica de como yo soy especial, que yo no os veo ahí, de verdad, no os veo. Pero en algún momento se puede poner, ¿no? Pero donde sí os veo mal es que en algún momento el peso de la responsabilidad de la misión os haga perder espontaneidad. Entonces, ¿qué os aconsejo? Que mantengáis vuestra frescura, una frescura meditativa, una frescura madura, una frescura, una intrepidez, una conexión con el juego, pero acotada, porque sí que podéis atraer entidades que quieran boicotear lo que vosotros estáis haciendo a nivel evolutivo personal y como siembra para el colectivo. Ujú. No servís a una entidad, tranquilamente, ¿vale? Tranquilamente, y, pero os pueden llegar tentaciones de entidad, ¿vale? Por eso es importante mantener ese centramiento, discriminar muy bien, hay cosas que tenéis que decir rotundamente no en vuestra vida, rotundamente no, este camino no, porque me lleva a la dispersión. Y traigo algo que ya lo vimos nosotros, Samuel, en la sesión personal y que para ti, Marcos, también es vigente, por eso lo recuerdo, que es, no os olvidéis de llevar una vida humana, ¿sí? Este,
Yo creo que Samuel a ti te lo he nombrado en algún momento, pero mira, Marcos, para mí, mira, siempre digo que hay algo, un lema que a mí me sirvió mucho, que es el de la runa Odín, que dice, vive una vida ordinaria de un modo extraordinario, ¿no? Ora et labora, es decir, que también hay que resolver los asuntos de la tierra, ¿m? Y que vosotros tenéis esta misión, pero tenéis que tener una vida humana, terrestre, relajada, sostenida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podréis ganar dinero con esto, pero es interesante que os creéis una vida con la que consigáis dinero de otro lado, ¿vale? Y eso tendrá que impulsar también el proyecto juntos, ¿sí? La dispersión sí a veces puede mm, ganar un poco de terreno. Por eso digo, estructura, un poco de acotamiento y luego espacios de total dispersión. Venga, tío, pues como hacen los músicos, ¿no? Vamos a hacer una jam. Pues venga, vamos a hacer una jam espiritual, ¿no? Ujú. O vamos a hacer una experiencia, yo qué sé, ¿no? Pues con psicoactivos o con no sé qué, pero una cosa es, voy a hacer No, una ha toma. sido otro. Molaría, eso mola un montón la idea de la jam de espiritual. Sí, claro, sí, sí, algo así. Entonces, pero que sea siempre como un propósito. Es decir, llevado a cosas prácticas. Por ejemplo, fumar porros en general no os va bien, pero hacer una toma, una experiencia con María, conectando con la planta, ritual y no sé qué, pues os puede ir bien. Claro. ¿Entendéis? Esa es la diferencia entre es un medio que me centra o es un medio que me dispersa. ¿Veis el punto? Y ahí tenéis que meter la experimentación de vuestra juventud. Que no pasa nada, pero no os perdáis. ¿Vale? A un nivel laboral, a un nivel de cuidados, a un nivel de relaciones con las mujeres, ¿no? O sea, experimento, pero estoy en centro. Porque el crecimiento espiritual y la divulgación tiene que tener una coherencia. Y ahí es donde vais a correr más, avanzar más y también donde podéis hacer más referencia. Mm. ¿No? Y yo te quería comentar, bueno, antes de pasar a otro punto que también nos resulta muy interesante, que la verdad me ha gustado mucho nos has compartido este, pero justo ahora es eso, lo que nos pasa un poco es como que, o sea, tenemos opciones, porque yo, por ejemplo, este verano, pues podría haber trabajado aquí en el bar de monitor, bueno, muchos diversos trabajos. Y bueno, Marcos también. Bueno, al final por ejemplo, Marcos ahora tiene más como el tema de las grabaciones del filmmaker y tal, y hemos estado como haciendo trabajitos, entre comillas, que ha sido a cambio de trueque, o por ejemplo ir a un festival y grabar cosas ahí, pero bueno, de monitores, no sé qué. Mm. Pero lo que nos pasa también es que pensamos como, ¿para qué, por ejemplo, en el caso de Marcos, un ejemplo fácil es como estar grabando, no sé, por ejemplo, bodas, de ir ahí y ser el que graba bodas y editarlas, o por qué yo en lugar de estar hablando con la gente, por ejemplo, para cuadrar el evento, voy a ir para, como hacía antes, captar socios para Greenpeace. O sea, como que vemos que en eso puede haber simplemente como falta de coherencia con lo que queremos, ¿no? O no te, Ah, hay mucha coherencia. falta de, o por ejemplo en el tema de las mujeres también nos ha pasado los dos justo últimamente que tenemos como bueno, cada uno lo sabe porque al final no estamos en la piel del otro, ¿no? Pero en mi Mm. caso, por ejemplo, una pareja con la que lo he dejado, pero bueno, como movidas y tal, pero, pero que la cosa es un poco como que no veía que fuese coherente conmigo. Por ejemplo, en el tema de hacer el podcast con Marcos y la relación con Marcos, yo lo siento como que es lo que tú has dicho, que a nivel de proyección o de valores y tal, es algo bastante alineado. Pero para mí, por ejemplo, el estar trabajando para Greenpeace o el tener una pareja que tenga pues una forma de ver el mundo y un propósito mucho más tal, más diferente, pues no lo veo tan coherente. Entonces, ya termino con esto como que me gustaría poder profesionalizar el podcast o sacar pasta de otro lado, ya sea, por ejemplo, hemos estado grabando a gente
que hacía cosas de, por ejemplo, diseño humano o, bueno, un atleta, o de ahora vamos a ver con Miriam, que tú la conoces de aquí de Cercedilla para grabarle unas cosas y tal. Y pues eso, como encontrar la forma de traer dinero a esta vida, como tú dices, a esta dimensión, de una forma que vaya con coherencia conmigo, pero no, o sea, hay una pareja que vaya en coherencia conmigo también. Mm. Claro, a ver, pensad, em, no es como os lo digo lo más resumido para que dé la mayor cantidad de pistas. Hay que vivir un diezmo, ¿no? Pensar en el concepto este del diezmo, ¿no? Que es que hay que dar el 10%, ¿no? Para, para la causa. Pues es como, hay una parte de vida terrenal mundana que hay que pasar, ¿no? Y que si uno la ofrece por las buenas, te lo convalidan. Pero como intentes escapar de la tierra, la vida te da dos leches y te coloca en una situación en la que te tienes que sumergir en la tierra. Entonces, el estar en contacto con la realidad, ¿no? Es decir, porque ahora ¿qué pasa? A ver, todo es la realidad. Estamos, hay como una proyección de conciencia evolutiva de la nueva humanidad y de la nueva tierra que está ahí como en la nube. Se está descargando. Pero al final, cualquier cosa que queremos hacer, tenemos que pasarla por el raíl del viejo sistema. Aunque esté decrépito, agonizante, parasitado, no nos queda otra todavía en esta vida, los que hemos elegido vivir ahora, ¿no? No nos queda otra que lidiar con eso, con esa densidad. Entonces, más vale que la conozcamos. Sería un poco senda como a nivel de ese karma a lo mejor que tenemos, ¿no? Mm. Y el saber abrazarlo y no evitarlo, ¿no? Como yo lo interpreto. Sí, pero no lo viváis como karma, sino como honrar la vida en toda su expresión. Es decir, una persona muy terrenal que no se plantea cosas también es honrosa. Otra cosa es el yo me voy a depositar en él. Entonces, traducido a lo concreto, yo os diría, haced por las buenas cualquier trabajo que no tenga nada que ver con la espiritualidad y que os dé un dinero, porque el dinero es sagrado. ¿De qué forma es más fácil conseguir el dinero? ¿Sí? Porque tener ese dinero y esa tranquilidad os da el margen para seguir desarrollando vuestro proyecto. Y a la vez intentar que se gane, que se monetice vuestro proyecto lo mejor posible. ¿Vale? Las dos vías. Claro. Aterrizo mi proyecto, pero sin querer escapar de lo que supone un trabajo de sistema. Porque si yo le doy de buen grado un diezmo, una parte de mi energía, no voy a tener que ir obligado. Es como voy voluntario, voy obligado. Pero hay que ir. Hay una parte terrenal, porque si no, hablamos solo de teorías. ¿Entendéis? Porque hay que vivir en la vida ordinaria y del sistema también, hay que conocerlo para poder trascenderlo. Otra cosa es que os quedéis atrapados ahí en un trabajo que no os satisface personalmente solo por dinero. Tampoco. Entonces, ¿qué os pueden venir bien a vosotros? Pues cosas puntuales, que decir, yo qué sé, me voy ahora a hacer la vendimia a Francia. ¿O por qué no? Me voy 2 semanas y consigo pasta para tirar 2 meses. ¿Entendéis? O sea, son ideas, no os digo que hagáis esto, chicos. ¿Entendéis? Pero es como, pues claro, grabo bodas y trabajo en el bar. Un rato, un rato. Y lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque eso no solo es un medio de coger dinero, sino que pago ese diezmo de dosis de realidad, que si no la vida me lo va a poner por otro lado. Os lo aseguro, os lo pone, si no lo hacéis. Pero además es un experimento maravilloso para conocer la vida, para conocer a las personas, para conocer qué está pasando en la Tierra, ¿sí? Entonces, dosis pequeñas, con conciencia, sin quedarme atrapado ahí, pero sin querer escapar de eso. Otro tema son las relaciones. ¿Por qué? Cuando además hay un compartir íntimo sexual, hay una mezcla energética brutal. Entonces, tú no te mezclas igual en un trabajo que vas que con una persona con la que tienes una relación. Entonces, tampoco va a afectarte energéticamente, evolutivamente igual.
¿Veis? Ahí sí que os invito a ser selectivos, insisto, viviendo el momento de experimentación de la juventud. No hace falta que seáis unos viejóvenes, Ujú. ¿vale? Es decir, el momento de experimentar es ahora, por supuesto. Pero también hay personas que yo creo que cuando uno tiene esa conciencia, hay cosas que no te entran, ¿no? O sea, cuando yo tenía 20 años, 30 años, habían cosas que ya no, a mí nunca me han entrado, cosas que hacían mis amigos, ¿no? Pues porque mi nivel de vibración no me permitía eso, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir aislarme de las personas o cerrarme o solo compartirme con gente espiritual? Pues no, pero preferentemente gente con la que sí pueda tener una intimidad emocional y una comprensión de quién soy que se me mueve. Aún así, por muy espiritual, muy conectada que esté, con mucho trabajo interno que tenga la persona con la que compartís, os va a mover lo que nos espeja las relaciones, que es el máximo, que es toda la herida, todo lo pendiente, dónde nos enganchamos, dónde buscamos la seguridad, cuáles son nuestras partes reactivas, y todo eso siempre va a estar, porque también hay una idealización, no en vosotros, hablo general, de que si tú tienes una pareja espiritual, va a ser todo camino de rosa. No, va a ser más profundo, con lo cual va a tocar más cosas, pero las va a tocar de una forma evolutiva, no desde la herida, no desde el reproche, sino desde el poner conciencia. Entonces, Ujú. ¿te va a hacer, te va a confrontar? Sí, no lo dudéis. Porque si vosotros elegís vivir la vida de una forma profunda, todo lo que hagáis va a tocar esa profundidad. ¿Sí? Entonces, buscad relacionaros con mujeres que tengan una sintonía y sobre todo un deseo genuino de crecer, igual que vosotros tenéis. Ujú. Pero recordad que a quien atraéis os está trayendo un regalo. Mm. ¿Sí? Y que también Y aquí tenéis que ser también selectivos con esto y sobre todo de aprender a no engancharos. O sea, ese yo creo que es lo más importante. Ujú. pues la verdad es súper bien comentado esto, la verdad. O sea, me resuena también bastante. Y yo te quería decir también que, bueno, teníamos un poco la pregunta apuntada de que ya la respondiste un poco, pero no sé si, yo como sé que a veces tú te guardas cosas que piensas que nosotros no podemos saber o no deberíamos de saber, pero en esta te animaría a comentarnos un poco más allá porque, Pero, bueno, somos bastante curiosos y teníamos de todas formas la pregunta de si nos conocimos en otras vidas y si es así que nos pudieras contar un poco. Y luego, bueno, luego pasar un poco al tema de, si Marcos no quiere hacer ningún apunte, de que vamos a hacer un ayuno de 40 días este 1 de septiembre y queríamos saber qué te viene al respecto. Entonces eran esas dos cosillas sobre todo. vale. Un ayuno de todo, o sea, de comida, agua o un ayuno espiritual. ¿Qué No, tipo de ayuno? un ayuno tomando agua de mar y agua de coco y alejados haciendo cosas pues más del canal y reflexionando y tal. Pero sobre todo es ayuno de comida. Vale. Otras veces Acompañado, sí, los dos juntos, pero otras veces hemos hecho más ayuno también como del móvil y tal, pero esta vez es como también el proceso lo vamos a documentar y es el documental que luego vamos a querer sacar a la luz, el documental de Ayunando 40 días. Y es por todo este tema de los 40 días de Moisés, que como yo en un momento también conecté mucho con ese arquetipo mm, y mm, bueno, y eso un poco, pero si pudiese responder antes la otra pregunta y sí, luego... sí, sí, por supuesto. Em, vale, os cuento una cosa que tiene que ver también con esto, que se había quedado ahí y, ¿vale? Que quería comentar, que es el logo, ¿vale? Eh, el logo está inspirado en un sello que vosotros habéis utilizado. ¿Mm? El Y es un lobo. sello que habéis utilizado, el logo de la camiseta. El lobo. Sí, el que decíais que este chico decía que, claro, él percibía que tiene el rollo extraterrestre porque no viene de la Tierra. Es decir, ese logo está inspirado en experiencias de la Tierra, pero está activado con otra vibración. Entonces es un recuerdo, no es una creación inspiradora. Entonces lo podéis usar
está alineado con vuestra energía, ¿vale? Más con la tuya, Marcos, pero con los dos. Y es algo, forma parte, representa como el símbolo, los sellos, los arquetipos que ambos habéis estado trabajando en otros momentos. Esto a mí me llega una memoria de Lemuria, una memoria atlántida, ¿vale? Junto. Memoria y Atlántida, has dicho. Sí, sí, esto es bastante claro, que ahí tendréis información. Se está desplegando una energía ahora que no sé si la notáis, pero es brutal. O sea, es como si estuviéramos llamando a la familia de ese momento. Está todo el tomando. Wow, ¿lo notáis? ¿Notáis ahí el movimiento de energía? No sé, me ha dado la sensación de que el gato huele mazo mal, lo único. Sí, de repente, ¿no? Uf, aquí hay mucha energía. Bueno, de aquí me dicen, no, no profundicéis, ¿vale? No hace falta, porque aquí hay de todo. No, no os sirve solamente saber, ¿eh? O sea, como que no os enfocéis en querer saber qué pasa, sino que sepáis que hay esa memoria, que hay esa información, que hay un conocimiento que todavía estáis rescatando de ahí y que hay unas vivencias que os marcaron bastante. ¿M? Pero que lo que quiero decir es que tenéis una vida común muy ancestral, podría ser esto, muy primordial, muy ancestral, con otro tipo de cuerpos que no son solo humanos, ¿eh? Incluso podría estar en otros lugares, que no me llega a cuáles, pero puede ser, ¿no? En otros lugares que no sean la Tierra. ¿Eh? En este mismo momento dices. No, 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 como sí, en otro tiempo cuántico, ¿no? Pero no, en un pasado. Pero que ya sabéis que el pasado no es nada más que otra posición de la madeja cuántica. Claro. Si quieres, llámame cuando termine. Entonces, pero bueno, para simplificarlo ya lo nombramos como pasado, ¿no? Entonces, sí traéis esa memoria y en esta vida, o sea, en estas vidas, en esta tierra, en este planeta, traéis varios momentos de encuentro. Esta energía de Roma es muy fuerte. Curiosamente, los principios rectores los hicimos en Roma también. Eso es verdad. Es que es la energía más viva que traéis, ¿eh? Bueno, Que la traéis ahí muy potente, donde efectivamente puede ser que incluso vayáis a lugares donde se rescaten memorias de ahí. La ventaja es que de esa vida, la memoria que traéis es de mucha lealtad, ¿vale? Em, Hay otras vidas que aparecen más difusas, donde ha habido de todo, ¿no? Desde una hermandad a ser amantes, en algún momento habéis podido ser amantes, habéis sido hermanos, ¿no? Ahí habéis hecho tropelías, me sale esta palabra, no sé, nunca he dicho esto, pero es la palabra que me sale porque debe ser de ese momento, pero traéis Correctas. como bastante limpio, ¿no? Vuestro karma juntos. Yo creo que las últimas encarnaciones seguramente no habéis coincidido, las últimas dos al menos, ¿no? Habéis dado como un espacio para la evolución individual donde si os habéis encontrado ha sido tangencialmente, puntualmente, como para un encuentro, pues como pasa en esta vida, ¿no? Que coincides con alguien 2 días en un retiro, un no sé qué, te toca algo y ya no vuelves a ver nunca más en tu vida. Y sin embargo es un alma muy afín, ¿no? Que tiene ahí esa misión. Entonces, como que las dos últimas os habéis tocado de una forma muy tangencial para prepararos para esto, ¿sí? Yo creo que vuestra amistad, compañerismo puede durar toda la vida, realmente. En algún momento necesitaréis romper, poner cierta distancia para hacer una transformación muy individual. ¿M? Entonces, para que evitar que eso sea catártico, os va a servir mucho dar espacios de mucha independencia. Porque igual que os decía, os apoyáis viendo, dando una inspiración y una visión muy distinta al otro de la vida, también hay momentos en los que tendréis que seleccionar y decir, mira, de este tema no le voy a decir nada, que haga lo que quiera, que lo haga a su manera, ¿sí? Porque hay un camino que tenéis que recorrer totalmente individual, ¿sí?
Entonces, si os dais espacio a eso de vez en cuando el olfato os lo diga, ¿no? Cuando lo sintáis, o el otro lo pida claramente. Decir, mira, déjame que esto lo hagan. Si uno de los dos os dice eso, acordaos de esta frase, de esto que os estoy contando. ¿Sí? Necesita experimentar sin mi influencia. Y eso es bueno para nuestra relación. ¿Sí? Para nuestra relación. Ujú. Em, no traéis karma así muy acumulado, traéis un sentir de compartir experiencias y apoyaros en el desarrollo de la vida, en todo tipo de experiencias. Y lo traéis bonito. O sea, de verdad yo creo que podéis acompañaros muy chulo en muchas cosas, ¿no? En ver, ¿no? En ser testigos un poco de la experimentación que hace el otro, Ujú. ¿sí? Y estoy ahí como testando y estáis en paz, no, ahora más que tener algo pendiente entre vosotros, lo que tenéis es un compromiso de expansión. Venga, yo te apoyo, tú me apoyas, yo te recuerdo, tú me recuerdas, ¿eh? Por dónde va el tema. Pero vuestra relación puede ser bastante fácil, ¿eh? Porque no hay mucha carga. Esto seguro que lo habéis sentido desde el primer momento, que es fluida. Ujú. Y si no quieres comentar más de esto, ¿cómo ves lo del ayuno en cuanto al crecimiento personal? A mí pedir a la familia de los lemurianos y de los atlantes que nos dejen un poco más. A ver si se atreven. No, hombre, como vean. Sí. Ahí sí que me cierran, ¿eh? Me cierran por y ha habido de todo, de todo, de todo. Y con más personas. Pero está bien. Simplemente que sepáis que a veces tenéis eso, cosas que creéis que os inventáis, no os las inventáis, sino que las recordáis. ¿Vale? Ujú. Ya está. Pues qué bien tener acceso a esto. Lo aprovecho, punto. ¿Mm? No, no, no os invito a profundizar ahí, porque os puede llegar información muy mezclada, porque está muy mezclado, hay mucho batiburrillo. Solo saber que hay un pasado común, ¿m? Que hace que os podáis entender y que tengáis pues esa inspiración que tenéis los dos ahora. El ayuno, eh, la respuesta clara en la energía es un sí, ¿sí? A hacerlo, ¿vale? Sí a documentarlo. ¿M? Yo os preguntaba si acompañados porque siento tres elementos todo el rato. Está el 3 como número presente todo el tiempo. También puede ser que tenga tres fases. Bueno, además, ¿no? Que no sé si sois vosotros dos y otra persona o alguien que os va a apoyar, pero hay como un tercer elemento. Mi madre, Y seguramente, yo creo, que se pues pasará mucho por ahí. podría ser, si hay como otro, ¿no? Y luego puede ser que tengáis tres fases muy diferenciadas en los 40 días, ¿no? Entonces esto, bueno, lo vais a observar, lo vais a vivir, porque no está marcado muy cerrado, pero sí se nota como los periodos del flujo. Tú, Senda, te iba a preguntar, porque nosotros en cuanto a... Porque ahora estamos haciendo el formato de que después de hacer el podcast a la gente le decimos que vamos a hacer el ayuno. Y hay mucha gente que nos dice, buah, seguro que lo conseguís, creo en vosotros, darle caña. También nos dicen respetar vuestro cuerpo. Y otra gente que dice, ni de Blas, ¿cómo vais a hacer eso? Estáis locos, vais a quedaros todo delgados, vais a morir, tal, no sé qué, ponéis vuestra salud en riesgo. Y yo quería preguntarte a ti, sin compromiso alguno, o sea que al final, pues bueno, esto queda Mm, grabado, que lo hacemos por nuestra propia voluntad, sin tu influencia de nada, mm, que, tú qué sientes, ¿tú sientes que somos capaces de hacerlo los 40 días enteros? ¿Sientes, no sé qué mm. sientes en ese aspecto? ¿Sientes que vayamos a llegar al final? Mira, yo os diría, enfocando no como 40 días, claro, enfocando no como 40 días de ayuno, sino como 40 días de proceso. Mm. ¿Bien? Porque puede ser que a lo mejor el día 31, ejemplo, yo me lo apuntaría ese día, el 31, eh, pues que a lo mejor sea vamos a comer una fruta, la coméis. Eso está incluido en el ayuno, Ujú. ¿vale? Eh, a un nivel físico creo que lo podéis sostener bien, por eso os preguntaba también
qué era, ¿no? O sea, si vais a tomar líquidos, ¿no? Porque sin líquidos y sin comer hay que hacer una gran preparación y de verdad, máximo es una semana. Sí, hay gente que puede hacerlo más largo, pero es porque tiene ahí una preparación, pero las secuelas que dejan al cuerpo es como que no hace falta darle esa caña al cuerpo, esta es mi opinión, ¿vale? Em, yo creo que lo vais a hacer, que lo podéis hacer bien, pero que van a surgir muchas cosas. Y de eso se trata. Por eso está estupendo que lo documentéis. Y luego que cuando terminéis os deis un tiempo de retiro del retiro. Es decir, de descanso, yo os diría después, 5 días, que lo incluyáis, 5 días de reposo y de regeneración. Que esto estaría bien que ya lo vivierais en solitario. Y luego a lo mejor 2 días juntos. Esto puede estar muy bien. 2 días juntos de disfrute, de descanso, de venga, nos vamos a las aguas termales, yo qué sé, o a la montaña, ¿no? Pero como algo ya muy más celebrativo juntos. Pero que no os olvidéis que igual de importante de los 40 días de ayuno está luego el aterrizaje, llegada de tanto ir incorporando la alimentación al cuerpo como de ir conectando con el mundo. Mm. ¿Mm? Y eso es igual de importante que los 40 días de ayuno. Em, a ver, os voy sintiendo el agua de Mara para los dos bien, fantástico, porque además ya conocéis, conectáis, ya habéis experimentado. O sea, llega como que es algo conocido para vosotros o resonante. ¿Sí? No es una cosa nueva, sino es algo que ya tenéis ahí integrado. Me da igual lo que lo habéis usado, pero está en vuestra frecuencia. Eso es. El cuerpo sabe de lo que le estáis dando. ¿Sí? Y el agua de Y el coco, que agua de coco, también. pues, eso es. El agua de coco puede ser que os sature en algún momento. Entonces, si en algún momento hay que introducir algún otro elemento, pues puede ser, ¿no? Podéis hacer, yo qué sé, un zumo de granada, por ejemplo, se me ocurre, sí, un zumo de granada, por ejemplo, ¿sabes? O un licuado de frutas, algo así, ¿no? Como algo así, o incluso un caldo vegetal, ¿no? Algo que alcalinice, ¿no? Y que os remineralice. ¿Os vais a quedar más delgados? Sí. ¿Que afecte a vuestra salud negativamente esto? Yo no lo creo. O sea, no, siento que lo podéis aguantar, pero con esa flexibilidad. ¿Vale? Pensad que son 40 días de proceso. No se trata tanto de conseguir los 40 días sin ingerir nada sólido, sino de sostenerse los 40 días en lo que te está pasando y en todo el proceso. Ujú. Em, sí, está claro que es un número iniciático, ya sabéis que está el 21, estad atentos a qué pasa el 21, el día 21, porque ya se instala como la base del hábito, ¿no? La base del proceso. Hasta el 21 días cuesta más. Y luego están, pues eso, los 40, que ya si se consigue, todo lo que conseguimos hacer 40 días ya queda reprogramado, ¿no? En nosotros. Y el 40 está todo el rato ahí, ¿no? Es como en las mujeres cuando paren está la cuarentena, ¿no? Están los 40 días después de fallecer alguien, 40 días de travesía por el desierto, o sea que por supuesto es un número que es interesante y que a los dos os vibra. Eh, Y también disculpa, os diría documentando y a la vez llevar un diario íntimo cada uno, porque hay cosas que os pueden dar como claves personales que no hace falta compartir, Ujú. ¿no? O sea, jugad un poco con eso, con la parte íntima y la parte que compartimos. Es- No es que os guardéis cosas, sino que hay cosas que son íntimas. claro, sobre todo para internet y ya para cada uno también cosas íntimas de cada uno. Mm. Pero, Que esta es la parte que luego los 2 días esos que os digo, después de estar juntos, ahí podéis compartir. O pues mira, tío, yo me pasé 3 días teniendo sueños de una serpiente. Yo qué sé.
Pues a lo mejor esa parte hay algo que queréis comentar en abierto para que quede ahí grabado, pero lo que te evoca a ti ese sueño no. Porque a lo mejor, jo, pues es que yo sentía que esa serpiente era menganito, Ujú. ¿no? Hay como una idea. Y a ver, lo empezáis El 1 de septiembre, el día 2 de septiembre, ¿no habéis dicho? ¿Qué día? 1 de septiembre. Del 1 de septiembre al, ¿cuándo acaba? el 10 de octubre. Bueno, a ver, vais a coger unas fechas bastante potentes de energía. Tenemos un ciclo desde el 9 de agosto más o menos hasta mitad de septiembre. La energía está mucho más expansiva, con lo cual, ¿qué me da? La sensación de que os puede afectar en que el inicio sea bastante fácil, ¿no? O sea, como que los primeros 15 días sea como, venga, en la ola, ¿no? Ahí vamos. Desde mitad de septiembre a últimos de octubre, ahí el momento, la energía está muy de limpieza, reajuste, cambio, también de avance y expansiva. Pero si os removéis, es más probable que os remováis ahí, ¿vale? Que antes. Em, Como algo interesante a entregar, a ofrecer en este retiro es qué cosas hay que dejar atrás. Porque puede ser una despedida, un cierre de temas, Ujú. ¿vale? Para los dos, para cada uno. Está la energía de la madre muy presente en esto que vais a hacer. ¿Eh? Es como mi madre física, la relación con mi madre física y la relación con la energía maternal, ¿no? Es cómo me cuido, cómo dejo que me cuiden, cómo cuido, ¿no? Y ahí se os pueden mover cosas con estos temas, pero es muy interesante. Y te corté antes que cuando te hice la anterior pregunta estabas comentando ahí lo de que había tres patas y tal, y creo que te corté un poco, ¿no? En eso que estabas comentando. En lo del retiro, que yo siento a vosotros dos y otro elemento. Elemento, esta es la palabra que me llega, ¿no? Eh, Puede ser alguien que os guíe o alguien que os dé el sostén, pero hay como, se nota otra energía. No con mucho protagonismo, pero no. Entonces, ¿qué puede pasar? Que alguien se ofrezca a eso. Oye, venga, pues yo os hago ahí de sostén, os cuido. Yo lo quiero hacer y os cuido. Vale, pues tú nos cuidas, pero vas y vienes. O estás en otro lugar, ¿no? No sé si, ¿dónde lo vais a hacer físicamente? En donde estamos construyendo la casa, que ya sabes dónde es, por si acaso lo subimos a redes sociales, no mencionar justo el Mm, lugar. Vale, Eso es. vale, de acuerdo. Bien, ahí hay protección, hay, y esto es genial. Ahí te retiro con un sostén. Bien, el silencio va a ser muy protagonista también. Ujú. Es decir, momentos de sentir el silencio y la conexión, pues puede llegar ahí como mucha información del tótem, ¿no? Del animal de poder, del tótem, del arquetipo que, que necesitáis. Vale, la tierra os acoge. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Os voy a hacer una protección para el lugar. Luego, ahora cuando en el movimiento de energía, os lo voy a cerrar para que esté ahí protegidito y entregado. Vale. ¿Cómo vais? ¿Van aclarando temas? Un montón, un montón. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya sabéis que yo voy ahí de, venga, vamos a lo concreto, ¿no? Porque es que si no, Mm. Yo te quería preguntar, que me da mucha curiosidad, sí. cómo, porque yo siento que, bueno, cuando has hablado de mí y has hablado como de, bueno, esta energía masculina y tal, me ha cuadrado bastante, pero te quería preguntar por si sabes o te viene algo relacionado con la memoria, porque yo tengo súper mala memoria y creo que está relacionado con el estar
como haciendo algo, yendo y viniendo y no sé, me cuesta como mucho retener información ahí del pasado y cosas que han pasado y cómo me han sentado a mí o Claro, sacar como... Sí, en ese sentido. sí. A ver, yo aquí te llevaría un poco pues a tu origen, ¿no? A tu llegada al mundo, ¿no? Y a lo vivido, sobre todo en los 5 primeros años de vida, que es lo que tiene que ver ahí, donde el mecanismo de seguridad a veces será el aislamiento. ¿Mm? Ujú, Desde prefiero no enterarme de esto que está pasando. El mecanismo está ahí. Porque en tu clan hay una repetición de memorias de secretos. Mira ujú. qué energía se ha desplegado y se te ha movido todo el plexo y la garganta. No sé si lo has notado, Marcos, ha hecho así. Fuego, como fuego, ¿vale? Entonces, es como, o bien tú has captado secretos, es decir, oías cosas que no deberías saber de muy niño, ¿no? De cosas de la familia o de cosas que pasaban por allí, o si alguien se ha estado, ¿no? Tus padres han estado ahí como, o había tensión, o había temas escabrosos, o había algo ahí que era que mejor que no se supiera. Ujú, ¿Sabes? Y tú lo oías. Entonces hay una parte como de yo no quiero este peso, no quiero esta responsabilidad, con lo cual, ¿qué hago? Generar como una especie de escucha selectiva, donde yo siento que interpreto que lo que estoy escuchando me compromete, me pone en un riesgo, de lo que sea, y entonces me desconecto. ujú, Y yo creo que el tema de la memoria puede tener más que ver con esto. Esto no lo tienes muy activo ahora. eh, la repercusión que puede seguir activa, así como más de programa, es como el mecanismo de huida. En las relaciones se activará mucho. Es como, uff, cuando me confrontas mucho, me pides mucho, me cuestionas mucho, yo me largo. O sea, yo me largo. No, 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 ahí hay un punto evitativo ujú, interesante, ¿no? Es decir, te querrás vincular y profundizar y emocionalmente, pero como, ojo a, esto con las flores lo voy a tener en cuenta, ¿vale? Este tipo de cosas, porque ahí sí que os voy a preparar un frasco de flores muy diferente. ¿M? Entonces, esto lo recojo. Como un miedo o un límite, decir, yo me entrego, pero hasta aquí, ¿no? Porque si me entrego más de aquí ya estoy perdido, soy manipulable, ujú, aguas. Entonces el mecanismo puede ser que sí, yo parece que estoy, me entrego y soy más social, muy abierto, no sé cuánto, pero hay un límite donde ahí no entra nadie. ujú. ¿Te resuena esto? Sí, sí, me resuena, me resuena. Me resuena un montón lo de los secretos, eso que contabas. De los secretos se ha movido mucha energía, o sea que ahí hay chicha. Y yo creo que ya para finalizar, porque ya va siendo, bueno, ya nos acercamos hacia el final de la hora y media, Sí. simplemente a nosotros quería comentarte que conectamos mucho y además últimamente hemos tenido muchas sincronicidades, por así decirlo, con el tema de el ser gozoso y con el tema de la corona. O sea, Ujú. como que además es curioso que la última dimensión de la cábala es la de Keter, que hay como un simbolismo de la corona y el goce. Y nosotros, bueno, hicimos una toma de psilocibina y como que captamos, o sea, como que llegamos a decir, vamos a coronar el podcast y siendo gozosos y le pusimos como mucha importancia y luego nos dimos cuenta de que eso estaba representado de esta forma del árbol de la vida. Ujú. Y nos pareció una sincronicidad brutal y bueno, y simplemente queríamos saber qué opinabas tú de esto o qué te viene al contarte esto. Sí, además es que estoy de acuerdo totalmente como filosofía de vida, ¿no? O sea, aquí venimos a gozar, venimos a celebrar. El tema es que a veces se confunde la estridencia, la euforia con la felicidad, por ejemplo, o el gozo con el hedonismo, ¿no? Entonces, el placer, el gozo es algo que amplía el alma y amplía el corazón. No es algo que te divierte mucho, que te puede divertir mucho, ¿entendéis? Pero es algo mucho más profundo.
Entonces, eso de conectar con el gozo es como honrar la vida, porque realmente está llena de regalos y cuanto más te conectas con esos regalos, más te llegan. No es que te lleguen más, es que puedes abrir más, ¿no? Es como que los regalos están ahí disponibles, pero tú te das el permiso de abrirlos. Y creo que está muy bien, que es un mensaje que también hace falta para vosotros, porque habéis elegido un momento de vida que es potente. O sea, os tenéis como que desarrollar en un contexto difícil, ¿no? O sea, yo creo que las personas de vuestra generación tenéis un gran reto, que a veces los mayores se nos olvida esto, ¿no? Como, bueno, venimos de otras generaciones donde la expansión o el crear tu vida era muy lineal. Ahora tenéis tantas oportunidades como estímulos, pero es muy difícil, ¿no? Hacerse un camino, ¿no? Es como mis padres, ¿no? La generación anterior a mí, ellos entraban en una empresa y solo tenían que aguantar ahí para ir creciendo, ¿no? Y su vida era así, aburrida, porque era donde empezaban a trabajar, ¿no? Se jubilaban y además se podían jubilar. O sea, que ya, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Pero, ¿entendéis? Era más limitada, pero más lineal. Luego, la generación de vuestros padres o la mía, pues hemos vivido un poco la transición, pero a vosotros os toca desarrollaros personal, profesional, en la tierra, en todo, en algo que es difuso, porque no tenéis la seguridad del sistema viejo, pero tampoco tenéis la libertad del sistema nuevo, ¿no? Habéis elegido desarrollaros en un tiempo de mucha transición y eso es un reto. Entonces, para vosotros, para vuestra generación, es muy importante también traer un mensaje de confianza. Y esta conexión del gozo, pero que el gozo no es, ¿no? Porque yo lo veo muchas veces en las sesiones, gente muy frustrada porque no consigue las cosas que quiere, ¿no? Mm. Y entonces, claro, si nosotros nos focalizamos en hay una pareja tal, y es como, bueno, es que eso es tu proyección. Que la vida no te esté trayendo esto y te esté trayendo otra cosa, no quiere decir que sea un fracaso. Simplemente que tienes que aprender a ver esos regalos que la vida te está trayendo. Y el deseo nos pone en marcha. Cuando nosotros deseamos algo, nos pone en movimiento. Pero si somos plásticos y adaptables al recorrido, vamos a llegar al verdadero regalo. Entonces, el gozo y la satisfacción, si lo enfocáis desde ahí, desde el wow, vamos a agradecer y a disfrutar a tope lo que la vida nos ofrece. Y vamos a conectarnos en el qué celebración hay ahí, ¿no? Y esa celebración incluye que hay cosas que yo quiero y no las tengo. Mm. Pero yo Pero puedo ser feliz con eso. yo te lo he preguntado un poco también como por qué nosotros hemos canalizado esta información de gozar y coronar. No sé si si Claro, como que claro, al final coronamos. fue como algo que nos vino y que plasmamos y que luego vimos que tenía un significado, pero no Claro, sé esto por es qué una llegó parte de a... descarga y de recuerdo. Esto que os digo, hay Ah, cosas el que, recuerdo, pues, ¿no? de esto que vosotros creéis que la estáis como descargando, y hay una parte que se descarga, digamos que se descarga la versión actualizada. Pero esto es algo que vosotros habéis aprendido, lo traéis aprendido de esa. Sí, hay que valorar lo que uno tiene y hay que permitirse esa ambición de disfrutar de la vida, de vivir la vida, pero con el código personal, ¿no? Por eso vosotros ¿no? Os ponéis ahí como, usáis nombres, ¿no? Como los principios rectores, que no es todo campo es orégano, ¿no? Sino, a ver, hay una guía. Entonces, en esa guía, en esa base, ¿no? Desde ahí, si yo me muevo con eso, puedo abrir todos los regalos que la vida me da. Y sí, es algo que resuena con vosotros, también creo que tiene que ver con las esferas superiores y también tiene que ver con el desarrollo evolutivo de la humanidad en este tiempo, que pensad que a un nivel colectivo hemos terminado la era de Piscis, ¿no? Que era como la compasión, el reconocer que todos somos uno que, ¿no? Y el camino del corazón. Eso es lo que ya hemos integrado evolutivamente como colectivo. Pero ahora estamos en la manifestación. Pero, ¿qué pasa? En esta vía de garganta, de desarrollo de garganta, hay dos corrientes distintas. Una que es el de
incluso en el crecimiento personal, ¿no? O en la vía New Age, que es me centro en manifestar todo lo que yo quiero. Bueno, estás proyectando tu cuerpo de deseos a la manifestación, pero hay otra vía de desarrollar nuestro poder que no es el yo quiero un Ferrari y lo consigo. A mí qué más me da un Ferrari. Yo lo que quiero es bajar el cielo a la tierra. ¿Sí? Y para eso es la coronación. Entonces eso va a significar algo distinto para cada persona. ¿Mm? Pero se puede hacer una lectura simple de esa coronación y de ese gozo, o se puede hacer una lectura trascendente. Entonces, cojamos las dos partes, celebremos, disfrutemos la vida, vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, vamos a disfrutar, a celebrar, ¿sí? Pero también vamos a estar en la entrega a nuestro proyecto divino, ¿no? A ese yo real, que es el yo espiritual. ¿Sí? Pues genial. Y se os abre, se os conecta a tercer ojo, ¿eh? Cuando este vínculo que tenéis, que os he dicho al principio, de tercer ojo, con este símbolo de la corona, está aquí. Se me ocurre también que una corona se parece mucho Aunque, a un loto, a una flor de loto. Ujú. pues con eso nos quedamos. Y la última cosa que te quiero decir, porque sé que nos hemos excedido, pero si la quieres responder nada, con un par de palabras rapidísimo, es Sí, simplemente decirte que antes de hacer el ayuno vamos a hacer una toma de peyote. ¿vale? Y me parece como curioso porque ha venido un poco a nosotros esta cosa. Teníamos más pensado ayahuasca, pero también, bueno, con lo que hemos hablado tú y yo en lugares, o sea, en otras veces, el tema de mi abuelo, que es como un arquetipo muy importante para mí, y como me pareció curioso investigar que el peyote es como el abuelo de las plantas maestras. Entonces, no sé si nos quieres decir un par de cosas sobre eso, y si tienes que cortar ya, nos dices sin problema también. Mm. Sí, os comento esto y cerramos, luego ajustaré energéticamente y os envío el audio, ¿vale? Con las cositas y también con cómo tomar las flores. Eh, a ver, para el trabajo que vais a hacer, mucho mejor el peyote, mucho mejor el abuelo, ¿no? Que la ayahuasca, porque sería demasiado si hacéis una toma de ayahuasca, ¿eh? Y luego el ayuno. Incluso podría ser hacer el ayuno y después una toma de ayahuasca. O sea, si lo hubierais querido tomar con la madrecita, mejor después, ¿vale? En Ujú. este caso, el abuelo, el San Pedro, trabaja siempre a nivel de corazón. ¿Mm? Entonces, para mí, como planta maestra, es la planta más indicada para el camino que vais a hacer. Recordad hacerlo con toda la honra, invocando, pidiendo ayuda a esto, al arquetipo del abuelo, que el abuelo es el que ya fue padre, ¿eh? Y su hijo es padre. O sea, quiere decir, es doble padre. Es un padre que ya no necesita dirigirte con firmeza, sino que puede ser el guía espiritual, el mentor, el anciano sabio. ¿Veis Ujú. esa energía masculina que es de un grado superior, digamos, en la pirámide? ¿Eh? Que no tiene por qué ocuparse de dirigir, de enfocar, por eso no te da tanta caña, pero lo que te da es como la sabiduría. Entonces yo creo que sí, es algo muy interesante y ya incluso lo que podéis hacer es conectar con esa planta, no sé, con ese cactus, el que vayáis a tomar, tanto si ya está preparado como si no, no me importa, pero sí como hablarle, ¿no? Empezar a hablarle, empezar a pedirle, a decirle, vamos, te invocamos, ¿no? Como medio para llegar al corazón y a la conciencia. Y acompáñanos en el camino, o sea, hacerle un rezo ya, ¿no? Y porque con la intención es lo que marca todo. ¿No? Pero lo traéis bien y la persona a través de la que lo gestionáis está alineada con esta planta, o sea, conecta con esta planta, más que con Genial. otras. Aunque trabaje otras, esta es con la que conecta más. Sí, yo lo he notado, que le mola la ayahuasca y tal, pero la mezcalina es lo que le mola. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí hay esa, esa conexión.